Saludamos muy amablemente a todos nuestros hermanos, hermanas en el Señor Jesucristo que nos acompañan siempre en el desarrollo de esta materia, Historia de la Iglesia de Cristo a través de los siglos o Historia de los Bautistas a través de los siglos. Acompáñenos por favor en unos momentos de oración a nuestro Padre Celestial para dar lugar al desarrollo de este capítulo 26, los antiguos valdenses. Padre nuestro que estás en los cielos, es un gran privilegio una vez más poder compartir todas las enseñanzas de tu palabra que se han podido demostrar en la fidelidad de tu promesa a través de los siglos en cuanto a que tu iglesia jamás iba a ser destruida. Gracias por esa promesa, porque aunque hay muchas dificultades, tú siempre estás ayudándonos a superarlas. Las necesidades de nuestros hermanos, hermanas que nos acompañan, y también, Padre, las personas que se han de añadir a estos estudios, desde ya las estamos encomendando en tu divina presencia. Limpia nuestras vidas y nuestros corazones para que te podamos servir realmente con la mayor pureza, para que la comunión contigo sea completa y para que podamos ser también fieles en tu sana doctrina. En Cristo Jesús te alabamos en este momento. Amén. Los antiguos valdenses tienen que ver con el capítulo número 26. Y es muy importante resaltar que a lo largo de estos capítulos, de estos estudios, hemos ido demostrando cómo, a pesar de los cambios de nombre, la doctrina de la Iglesia de Cristo fue perenne y sigue siendo permanente. Los vientos de doctrina que atacaron desde el primer siglo, pasando por el segundo, el tercero y así sucesivamente, hasta llegar al primer milenio, que es prácticamente el cubrimiento que hemos dado en estos primeros 25 capítulos, pues nos han demostrado que la Iglesia de Cristo siempre se ha mantenido fiel, que todos los vientos de doctrina, como le dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, pues fueron rechazados y definitivamente una Iglesia de Cristo pudo conocerse a través de este tiempo igual como se conoce hoy, por la doctrina, por la práctica de esa doctrina y también por la autoridad, es decir, por la línea histórica. Cada iglesia ha ido dando autoridad a la formación de una nueva y así sucesivamente en esa cadena de iglesias hasta el siglo XXI la Iglesia de Cristo se ha mantenido. Los antiguos valdenses es, como decíamos anteriormente, el tema principal de este capítulo número 26. Y tenemos que hacer un recuento ya ahora con relación a los siglos que hemos visto para poder definir el origen de los antiguos valdenses. Cuando uno contempla, por ejemplo, en un diccionario, en una enciclopedia, cuál es el significado del término valdenses, pues se da cuenta que hay una gran confusión en cuanto a esto, porque se cree que los valdenses solamente fueron un grupo aislado allá en Francia, en los límites con Italia, y que fueron extinguidos y exterminados. Puede que el nombre valdenses para una Iglesia de Cristo no se siga usando, pero lo que sí es importante resaltar es que en una época que ya vamos a definir, a algunas iglesias del Señor Jesucristo se les denominó valdenses. Esas iglesias del Señor Jesucristo, denominadas valdenses, no fueron originadas por un ser humano, como ninguna iglesia de Cristo ha sido originada por ningún ser humano. Se afirma que los valdenses estuvieron originados en un personaje creyente en el Señor Jesucristo y sí, seguramente miembro y aún líder de algunas iglesias del Señor Jesús, pero no se originaron en él. En detalle observemos la definición o una de las tantas definiciones que aparecen en los diccionarios, que aparecen en las enciclopedias. La imagen que vamos a ver a continuación nos da a nosotros una percepción y nos dice qué es lo que la historia normalmente narra con relación a los valdenses. Observemos entonces en detalle esa definición para poder empezar a cuestionar seriamente lo que se dice con relación a los valdenses. Entonces la definición que contemplamos allí en este diccionario, en esta enciclopedia, es sectarios de Provenza. Provenza ya sabemos que es una provincia antigua del sur de Francia.
Y dice ahí en este diccionario, en esta enciclopedia, cuyo jefe fue Pedro de Baldo, y en el siglo XII dice que los exterminó Francisco I, gobernante en esa época de Francia. Dice que se caracterizaban por sus puras costumbres. Cuando notamos entonces esta definición, lo que podemos ver, hermanos y hermanas, es que definitivamente hablar de los valdenses se relaciona directamente con Pedro Baldo, pero desde el punto de vista histórico de aquellos que no han profundizado sobre el origen verdaderamente de este grupo de comunidades. Los valdenses ya existían antes del siglo XII. Al iniciar en nuestras lecciones, en la página número 148, se habla inclusive de que en el siglo IX, es decir, 3 siglos antes, 300 años antes, ya se encontraban un grupo de comunidades. ¿300 años antes de quién? 300 años antes de este señor Pedro Baldo, que lo presenta la historia secular, es decir, aquella historia que no ha profundizado en los acontecimientos sobre la Iglesia de Cristo. Esa historia pues reconoce que hubo una serie de congregaciones denominadas valdenses y que en cierto modo fueron lideradas por Pedro Baldo. Pero una cosa es que hayan sido lideradas, una cosa es que él haya tenido, por decirlo así, un cargo representativo en el servicio de estas iglesias, y otra cosa es que se hayan originado en él. Son dos cosas completamente diferentes. Tenemos que hablar inicialmente del origen de los valdenses y, como hemos ya visto desde el punto de vista histórico, muchos piensan que Pedro Baldo se apartó de la Iglesia Católica Romana y formó una nueva congregación, un nuevo grupo de congregaciones denominados valdenses, y que él era el principal fundador y líder. Históricamente se puede demostrar que eso no es cierto. Eso es lo que el escrito de nuestra materia, Historia de los Bautistas a través de los siglos, se encarga de demostrar con referencias históricas, y que nosotros simplemente lo que vamos a hacer es complementar. Ya antes del siglo XII, inclusive en el siglo IX y aún más tiempo hacia atrás, dirigiéndonos inclusive hacia los tiempos de Cristo, pues ya se encontraban comunidades, iglesias del Señor Jesucristo en estas zonas donde se ubicaron en el siglo XII, o se detectaron mejor en el siglo XII, comunidades del Señor Jesucristo denominadas valdenses. Ya sabemos que ese era un apodo, pero el apodo no vino de Pedro de Baldo, ni vino de ningún personaje humano. El apodo fue porque se autodenominaron habitantes de los valles. ¿Y por qué habitantes de los valles? Tanto los diferentes sistemas montañosos que existen hacia el norte de Roma, como en el sur de Francia, o inclusive en el oriente de España, pues en todas esas zonas geográficas se ubicaron iglesias del Señor Jesucristo que venían de la persecución. ¿De cuál persecución? De la persecución que se presentó inclusive desde los primeros siglos en el Imperio Romano. Nosotros sabemos que la epístola del apóstol San Pablo a los romanos fue dirigida a una verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Esa verdadera iglesia del Señor Jesucristo en Roma sufrió una crisis tal que muchos de sus miembros se apartaron de la sana doctrina y cumplieron lo que el apóstol Pablo le había dicho al despedirse a la iglesia de Éfeso en Hechos capítulo 20, y que no vamos a citar por razones de tiempo. Pero allá en varias oportunidades vimos que muchos de la misma iglesia se iban a levantar e iban a desviar de la doctrina, porque muchas de las grandes desviaciones, de las grandes herejías, han salido de líderes que no se sujetan a una iglesia verdadera de Jesús, que no se sujetan a la doctrina pura, a la doctrina sana, y entonces mezclan la verdad con el error. Y al mezclar la verdad con el error, con el engaño, pues hay que formar otro tipo de congregaciones, porque la Iglesia de Cristo siempre ha mantenido la doctrina plenamente y 100% pura en la medida de las posibilidades.
Alguien me refutará y me dirá que habrá épocas en la historia en que la Iglesia de Cristo ha tenido algunas desviaciones, y es cierto, pero la Iglesia de Cristo ha regresado nuevamente al camino de la sana doctrina. Hay iglesias, por ejemplo, para no dejar así superficialmente el asunto, citamos un ejemplo, hay iglesias que no han practicado la disciplina por un tiempo, pero después la practican, o han tenido errores en el bautismo, pero después se corrigen y los arreglan, o en la cena del Señor. Hermanos y hermanas, la iglesia en Roma se dividió, se conservó esa verdadera iglesia, y otro grupo salieron a formar los gérmenes del catolicismo romano, unidos en algunas ocasiones con los emperadores o con otro tipo de líderes, formando las jerarquías que ya hemos mencionado anteriormente. Así que lo primero que tenemos que definir es el origen de los valdenses. Los valdenses se originan desde la misma persecución que se dio contra la Iglesia de Cristo desde el Imperio Romano, desde la misma base del Imperio Romano que se estableció en la ciudad de Roma. Desde allí empezó la persecución, y empezó la persecución de una manera decidida, tanto que muchos creyentes en Cristo tuvieron que desplazarse, particularmente hacia el norte, hacia el noroccidente del Imperio Romano. Observemos a continuación una de las imágenes más conocidas sobre la expansión del Imperio Romano. Ese imperio tenía un adagio popular: todos los caminos conducen a Roma, y todavía ese adagio se usa. Las carreteras, los puentes, las obras civiles eran una de las prioridades de los gobernantes, de los césares, porque de esa manera tenían interconectado a todo el imperio, podían recaudar los impuestos y podían dominar. Entonces, no solamente por vía marítima era fácil acceder al nororiente del Imperio Romano, sino también por vía terrestre a través de los caminos empedrados que ellos construían. De esa manera, hermanos y hermanas, lo que podemos definir y concretar es que los valdenses tienen origen desde el mismo Nuevo Testamento, desde la misma iglesia en Roma. Vamos a observar primero la imagen de ese Imperio Romano, y luego vamos a hablar del origen de la iglesia en la ciudad de Roma, que aunque no está muy claro, sí podemos deducir algunas particularidades que nos enseña la palabra de Dios. Esta panorámica que estamos observando del Imperio Romano nos demuestra a nosotros las principales provincias en las cuales estaba dividida dicho imperio aproximadamente en los primeros 300 años. Algunas de las más notables en cuanto a la relación con la Iglesia de Cristo las encontramos, por ejemplo, la provincia de Frigia. Nosotros sabemos que allí se asentaron los montanistas a partir del siglo II. En esta zona pues encontramos la ciudad de Jerusalén, muy al norte, el mar de Galilea, donde Jesús estableció su iglesia. De Jerusalén nosotros sabemos que hubo persecución. Un poco al norte, la ciudad de Antioquía sirvió como asiento a la primera iglesia, que no era totalmente judía, aunque tenía lógicamente miembros judíos. Pero de allí partió el apóstol Pablo con la autoridad de la iglesia de Antioquía y estableció iglesias muy reconocidas, como por ejemplo las iglesias de Éfeso, las iglesias de Tesalónica. Aquí, por ejemplo, Macedonia era una de las provincias. Aquí encontramos Tracia, otra provincia. Entonces podemos ir repasando. Aquí encontramos entonces la provincia de Galia y la provincia de Iliria, Panonia, Raetia, Italia, Narbonense, Galia, que es lo que hoy es Francia, e Hispania, que es lo que hoy corresponde a la parte de España. Al norte de África pues encontramos Mauritania, encontramos también Cirene, y encontramos a Egiptus, es decir,
lo que hoy nosotros conocemos como la gran nación egipcia. Apreciados hermanos y hermanas, esta panorámica del Imperio Romano nos sirve en cuanto al origen de los valdenses, porque lo que podemos nosotros identificar aquí como capital del Imperio Romano es a la gran ciudad de Roma, la ciudad que estaba asentada sobre las 7 grandes colinas que son supremamente conocidas. De allí, a partir de los primeros siglos, se empieza a dar una enorme persecución contra la iglesia del Señor Jesucristo. Pero en cuanto al origen de los valdenses, sí es muy importante resaltar, ya que entre los años 325 hasta el 425, los perseguidos se autodenominaban novacianos, o inclusive también sus enemigos les denominaban novacianos. Estos novacianos tuvieron que desplazarse desde Roma hacia el norte, y entonces encontramos ciudades tan importantes aquí como Milán, como Turín, y de allí entonces se asentaron comunidades del Señor Jesucristo que se desplazaron más hacia el occidente, por decirlo así de esa manera. Esos desplazamientos hacia el occidente les llevó inclusive a los Alpes en toda esta zona que también se denomina los valles del Piamonte, e inclusive hasta los límites entre España y Francia en los Pirineos. En todos esos valles era muy fácil defenderse hasta cierto punto. Cuando decimos muy fácil, estamos hablando de la parte geográfica, no estamos hablando de la parte humana, porque de hecho abandonar sus propiedades, abandonar todo lo que tenían para poder buscar un sitio seguro implicaba ya de por sí un gran esfuerzo. Pero estas comunidades novacianas empezaron entonces a cambiar de nombre cuando los desplazamientos se fueron profundizando desde el siglo V hasta llegar al siglo IX, y desde el siglo IX hasta el siglo XII. Es decir, durante 7 siglos los novacianos lentamente van cambiando sus lugares de asentamiento y van también cambiando sus nombres. Los lugares de asentamiento, como lo acabamos de ver acá, bordeando el mar Mediterráneo hacia Francia y hacia España. Por eso es que ya en el siglo XII se les encuentra liderados por Pedro Baldo, que había salido de la Iglesia Católica Romana y se había añadido a la Iglesia del Señor Jesucristo. Pero no es que Pedro Baldo hubiera empezado a los valdenses, todo lo contrario, simplemente la doctrina que practicaban, la sana doctrina que practicaban los valdenses, llevó definitivamente, y esa es una gran conclusión, a Pedro Baldo a añadirse a la Iglesia del Señor Jesús. En la definición del diccionario vimos cómo se menciona que ellos fueron exterminados por Francisco I. Francisco I simplemente se puede decir que exterminó a algunos y eliminó el nombre solamente, pero las comunidades seguían existiendo bajo otras denominaciones. Por ejemplo, la denominación anabaptista, y en el siguiente capítulo vamos a estudiar cómo fueron tan fuertes en la doctrina del bautismo y de recibir solamente como miembros de las comunidades de las iglesias de Cristo a personas que realmente hubieran nacido de nuevo. Esta panorámica entonces del Imperio Romano nos demuestra a nosotros de una manera bastante sencilla y práctica cómo la Iglesia de Cristo, en cabeza de los valdenses, se mantenía en esa zona. No quería decir que en otras zonas del Imperio Romano no existieran iglesias del Señor Jesucristo. Sabemos que en el norte de África estaban muy fundamentadas las iglesias de Cristo, particularmente en la ciudad de Cartago. Esas ciudades eran asentamientos de iglesias de Cristo que se habían fortalecido básicamente en la sana doctrina. Pero lo que sí nos da esta panorámica es la forma tan avanzada como el Imperio Romano durante los primeros, se puede decir, 5 siglos después del Señor Jesucristo, pues había albergado a múltiples iglesias del Señor Jesús. Cuando nosotros hablamos de historia de la iglesia a través de los siglos y hundimos las raíces de los valdenses en la iglesia de Roma,
de la iglesia de Roma se pasaría a los novacianos, de los novacianos se pasaría entonces a los valdenses. Simplemente lo que estamos haciendo es resaltando algunas de las comunidades más esenciales, porque ya sabemos que en esta parte que se denomina del Asia Menor, esta es una provincia que se denominaba Capadocia, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Aquí un poco más al noroccidente encontramos la provincia de la Galatia, que se traduce al español los Gálatas. Muy famosa esa provincia porque albergaba varias iglesias locales del Señor Jesucristo en esa zona. No es que Galacia fuera una sola iglesia local, habían varias iglesias en Galacia y ya sabemos que fueron producto del trabajo de Dios a través del ministerio del apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Por eso, hermanos y hermanas, cuando se habla de que el origen de los valdenses estuvo centrado en un personaje como Pedro Baldo, pues sabemos que hay un error histórico allí de gran magnitud, porque ¿de dónde aprendió Pedro Baldo la sana doctrina? Y hay que insistirlo esto con bastante claridad. Pedro Baldo aprendió la sana doctrina precisamente de las iglesias del Señor Jesucristo. Pedro Baldo las aprendió de ellos y no de ninguna otra persona. Por eso los valdenses no se originaron en Pedro Baldo, sino todo lo contrario, él se añadió a ellos. El nombre valdenses venía por los valles donde ellos se habían asentado. En consecuencia, lo que tenemos entonces como gran conclusión es que hay dos cosas esenciales, dos grandes conclusiones. Los valdenses ya existían desde la misma época de la iglesia en Roma. ¿Y por qué podemos afirmarlo? Pues porque se originaron a raíz de las persecuciones que se desencadenaron contra la iglesia de Cristo en la ciudad capital del imperio. Por eso podían trazar su origen allá. De la iglesia en Roma hubo desplazamientos hacia el norte. La imagen que vamos a ver a continuación también nos ayuda un poco ya desde un punto de vista un poco más amplio y desde un punto de vista del espacio geográfico a delimitar y a definir cómo ese desplazamiento se fue dando hacia el nororiente de ese imperio que fue tan famoso y que finalmente fue extinguido como organización política allá en el siglo V. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a contemplar esa imagen para concluir esta parte, porque es muy importante resaltar esto. Los valdenses tienen su origen en los novacianos y los novacianos tienen su origen en la persecución del Imperio Romano. No hay otra forma histórica de poder ajustarse a la verdad en cuanto al origen de los valdenses. En la página número 152 del material que tenemos, pues encontramos allí centrada esa gran realidad. Por eso se les reconoce a los valdenses su firmeza doctrinal. Inclusive en la definición que contemplamos al principio, observábamos cómo se les reconocían sus principios doctrinales. La iglesia en Roma sería el eslabón principal para trazar el origen de los valdenses, y la iglesia en Roma pues definitivamente no se puede cuestionar su origen como una iglesia de Cristo, porque Pablo le escribe una carta a ellos. El primer círculo que estamos observando en la imagen, en la parte inferior, marca el sitio donde está ubicada todavía actualmente la ciudad de Roma, muy cerca del mar Mediterráneo. Ahí encontramos entonces, apreciados hermanos y hermanas, la ubicación. Si empezamos a realizar un desplazamiento figurado hacia el nororiente, entonces nos vamos a encontrar que los hermanos novacianos empezaron a hacer ese recorrido por todos esos valles de los Apeninos, como se muestra ahí, y luego encontramos la ciudad de Milán. Ya vemos que en la ciudad de Milán hubo
un gran asentamiento de iglesias del Señor Jesucristo. Es decir, que llegó a ser tan potente esa iglesia de Milán que se desplazaron hacia los valles en la flecha que está indicando allí por la persecución para poder salvar sus vidas. Por eso resaltamos lo que dice en la página número 153, cuando dice allí claramente que la conexión histórica entre los valdenses y los novacianos, sus antecesores, es tan completa que podemos trazar la emigración de toda una iglesia novaciana desde Milán a los valles del Piamonte, que es la indicación que está dando la flecha que parte desde allí, desde la ciudad de Milán. Por eso hay una referencia allí, dice que 300 años o más el obispo de Roma intentó subyugar a la iglesia de Milán bajo su jurisdicción, y al fin el interés de Roma llegó a ser tan potente para la iglesia de Milán, establecida por uno de los discípulos, que el obispo y su congregación, antes de sujetarse a la jurisdicción, se retiraron a los valles de Lucerna y Agogna, y desde entonces recibieron el nombre de valdenses o habitantes de los valles. Ahí está el verdadero origen histórico de las iglesias de Cristo denominadas valdenses para los siglos XI y XII. Anteriormente se denominaban novacianos y anteriormente simplemente se les ubicaba como habitantes de los valles, y mucho más trazando el origen hacia Cristo encontramos entonces a la iglesia de Roma. No podemos despedir esta lección sin hablar sobre el origen de la iglesia de Roma. La iglesia de Roma, algunos afirman que fue fundada en el ministerio personal del apóstol Pablo, cosa que no se puede probar ni histórica ni tampoco bíblicamente. Todo lo contrario, se da a entender claramente que todos ellos fueron, digamos, establecidos, esa iglesia de Cristo en Roma, fueron establecidos posiblemente por personas que habían tenido contacto con el ministerio personal del apóstol Pablo. En Romanos capítulo 16, en el verso número 3, hay una conexión histórica. Dice en Romanos 16:3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Nosotros sabemos que en Hechos capítulo número 18, verso 2, y en Hechos capítulo 18, en el verso número 26, se menciona a Priscila y Aquila, quienes eran colaboradores en Cristo Jesús. Existe la teoría que posiblemente Priscila y Aquila fueron usados por Dios para formar la iglesia en Roma. Otros dicen que ya cuando ellos viajaron ya estaba la iglesia de Cristo en Roma. Simplemente, como no lo podemos probar históricamente, no nos podemos atrever a afirmarlo 100%. Simplemente nos atenemos a registrar los hechos, a argumentar la interpretación de esos hechos y a proponer que la iglesia de Cristo se ha mantenido siempre bajo la dirección del Señor. Otra de las teorías tiene que ver con Hechos capítulo número 2, en el verso número 10. Hechos capítulo 2, verso número 10, allí la iglesia es bautizada en el Espíritu Santo. Dice, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Es posible que romanos, es decir, ciudadanos romanos, que participaron en el día de Pentecostés cuando la iglesia fue bautizada en el Espíritu Santo, y allí se convirtieron una gran cantidad de personas, pues es muy posible, como dice la palabra de Dios aquí, que esos romanos hubieran regresado también dentro de los 3.000 personas que se bautizaron. Pues es muy posible que esas personas hubieran regresado a Roma y hubieran empezado una iglesia local de Jesús, que dio origen después a la iglesia que se menciona por medio del apóstol Pablo en la carta de la epístola de él a esa iglesia a los romanos.
Son dos grandes teorías que existen con relación al origen de la iglesia en Roma. Lo tenemos que mencionar porque no se puede discutir que desde Roma partió, o mejor, que en Roma había una iglesia de Cristo y que de allí, a partir de la persecución, salieron un grupo de personas hacia los valles que ya vimos en los mapas o en las fracciones de mapas que tuvimos la oportunidad de mirar. Así que si la iglesia de Cristo en Roma tuvo que ser auxiliada en la persecución por el Señor y emigraron hacia el nororiente, pues el nombre era secundario. Sin embargo, novacianos y valdenses hasta el siglo XI y XII fueron los nombres más comunes, y hay que recordar que fueron los más comunes. Paterinos, por ejemplo, era otro apodo que se usaba. Siempre hay que resaltar que el asunto era la doctrina. Pedro de Baldo no hubiera aprendido sana doctrina por sí mismo si no se lo hubiera enseñado una iglesia del Señor Jesucristo. Y para que Pedro Baldo hubiera sido enseñado, pues los valdenses ya existían. Baldo, o mejor, valdenses, no viene históricamente de Baldo, sino valdenses viene de habitantes de los valles. Hermanos y hermanas, hemos dado por terminada esta lección del origen de los valdenses. Esperamos sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas y sus inquietudes. Siempre afirmamos que no pretendemos saberlo todo, sino simplemente compartir lo que el Señor nos ha permitido para demostrar que Él siempre ha sido fiel a su promesa y que su iglesia se ha mantenido a través de los siglos independientemente del nombre. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.